Y nos faltaba escuchar el aporte nada más y nada menos que de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, la FLACSO, este organismo que fue creado por UNESCO justamente para abordar las temáticas de la educación, la investigación y la cooperación en América Latina y el Caribe, porque están trabajando con la gente de misiones, con los equipos técnicos. Desde 2023 tienen implementado un proyecto que se llama Escalar, modelos para el desarrollo profesional docente en alfabetización inicial, y dieron unos datos muy importantes respecto de la docente, digo la porque apuntan específicamente al género femenino, y ahí nos abre un montón de cuestiones por indagar. Esa docente que es cabeza de hogar, jefa de hogar, que es el único sostén de esa familia y que tiene que llevar dos familias en realidad. Sí. La propia y la ajena. Y la de cada uno de sus alumnos, que en definitiva es así. Vamos a saludar a Nancy Montes, que es socióloga y que integra justamente este equipo de investigadores del proyecto Escalar. Nancy, somos Laureano, estamos con las chicas aquí en La Última Rosca. Bienvenida, buenas tardes. Hola Laureano, buenas tardes, un gusto participar de este espacio, gracias por el interés. ¿Cómo surge este dato, ¿no?, que ustedes acaban de dar, de que 7 de cada 10 docentes de escuelas públicas de Misiones son el único sostén económico de su hogar? Bueno, nosotros decidimos hacer el año pasado una encuesta que completaron unos 3.800 maestros y maestras del sistema educativo de la provincia de Misiones, en acuerdo con el Ministerio y con el Consejo General. Intervinieron también supervisores y supervisoras de primaria, con la intención de conocer el perfil de quienes se desempeñan en las escuelas primarias estatales y también conocer sus expectativas, sus condiciones laborales y las demandas de formación o los recorridos que habían hecho en materia de actualización y formación continua. Así que un poco el interés estuvo vinculado a la necesidad de tener datos actualizados, también que permitan planificar y diseñar acciones que los alcancen, ¿no? Que los alcancen. Buenas tardes, Nancy. Anabel te saluda. Leyendo un poco el informe con el que nos contactamos, o en base al cual nos contactamos con vos, veíamos que muestra que 7 de cada 10 docentes son el único o principal sostén del hogar. ¿Cómo creen ustedes que impacta esta realidad económica en el desempeño de esos profesionales, no? Bueno, tareas de cuidado es uno de los modos en que se estuvo tematizando en el último tiempo como una doble carga laboral, en particular para las mujeres. También hay hombres que desempeñan esas tareas, pero esto da cuenta de que una parte del trabajo doméstico o del cuidado de personas a cargo depende y recae sobre las mujeres, en este caso maestras, y también el sostenimiento económico del hogar, ¿no? Porque son una parte importante en las que son únicos sostén y en otras comparten esa tarea con otro adulto, otra persona del hogar. Así que eso, por supuesto, condiciona a veces la disponibilidad de tiempo o da cuenta de una recarga de trabajo o condiciona también el tiempo laboral. Muchas docentes trabajan únicamente en un turno porque tienen que hacerse cargo de ese tipo de tareas en el resto del tiempo. Justamente esa era mi pregunta para complementar un poco a Anabel. ¿Cuántos cargos debería asumir un docente para cubrir una canasta, trabajar tranquilo y decir, encima no me tengo que preocupar para llegar a fin de mes? Bueno, a lo mejor uno se podría hacer la pregunta de cuál sería el tiempo ideal de trabajo y que ese tiempo ideal de trabajo esté reconocido salarialmente, porque si no es sumar más carga laboral en horas para llegar a una canasta que supere la línea de pobreza. Entonces me parece que se está discutiendo también a nivel internacional y global, revisar los esquemas de financiamiento para la educación, ¿no? Que es condición de partida para una mejor posibilidad de trabajo y de enseñanza y de condiciones también para los estudiantes que son alcanzados por ese trabajo. Nancy, bueno, justamente, Soledad te saluda, justamente ahí nombraste un poco lo que preguntaba Laureano, que tiene que ver con los bajos salarios y el reconocimiento. Yo quiero ir un poco al reconocimiento que puede necesitar un docente, ¿no? O sea, los bajos salarios, la falta de reconocimiento social, es decir, a ver, ¿qué tanto hacen
qué tanto le reconocen todo el trabajo que realizan. Hoy, creo que fue fuera de off, decía Laureano, o al principio decía Laureano, termina el docente siendo psicólogo, termina siendo el cocinero de la escuela. El cocinero, quien se preocupa por si van bien vestidos. También tenemos que prestar atención a las conductas, si existe temas de bullying, digo. ¿Cuál de todos estos factores crees que puede influir más en la desmotivación de un docente y que a veces llegan hasta el abandono de la profesión, más allá de lo económico, ¿no? Bueno, nosotros también preguntamos eso, ¿no? ¿Qué expectativa tendrían para los próximos 10 años? Si es una profesión que quisieran sostener o dejar, y 3 de cada 10 dijeron que preferirían jubilarse o desempeñarse en otro ámbito, aunque para la gran mayoría se trata de una actividad exclusiva, ¿no? Y también hemos reconocido en lo que respondieron maestros y maestras en la encuesta que también les resulta gratificante trabajar a pesar de esas condiciones, que ha sido, bueno, una profesión elegida y en la que se siguen formando. La gran mayoría de maestros y maestras de Misiones ha apostado a la formación y a la actualización, así que a pesar de esas condiciones, también se da cuenta de la baja valoración social de las familias o del entorno. Eso pesa, efectivamente pesa, pero bueno, también quisimos en el informe destacar aquellas cosas que son un signo positivo en términos de cómo se desempeñan los docentes, ¿no? Por ejemplo, que recurren a equipos directivos, recurren a otros colegas para preparar sus clases o para acceder a nuevos conocimientos como el uso de tecnologías. La provincia está haciendo un foco importante en esos temas y bueno, cuenta también con el involucramiento de docentes para eso. Me gustaría, Nancy, profundizar ahí un poquito. Justamente mencionaste algo sobre lo que quería hablar, que tiene que ver con esto de estamos en una era digital, los estudiantes ya estamos teniendo los llamados nativos digitales. Cómo, conociendo por ahí la limitación en cuanto a recursos, y el informe menciona que solo 1/3 de los docentes tiene computadora propia, ¿cómo se las arreglan, digamos, para preparar las clases? ¿Qué programas hay de contención con respecto a eso? ¿O qué pudieron recabar de información ustedes con respecto a cómo trabajan los docentes? Creo que un poco ahí lo mencionabas, me gustaría que nos cuentes un poco más. Sí, el informe da cuenta de que todavía un 30% de los docentes, las docentes de la provincia no tiene acceso a un uso exclusivo de equipamiento tecnológico en su hogar. Eso condiciona entonces para muchos y muchas la posibilidad de planificar o preparar clases o formarse en acciones que requieren un tiempo por fuera del tiempo de trabajo en la escuela. Y también recordamos que en muchas escuelas no existe la posibilidad de un equipamiento específico o para dar clases o para trabajar con otros docentes. A veces lo que falta es el espacio de sala de maestros o sala de profesores, así que ahí todavía hay algo por seguir trabajando e incorporando el tema de conectividad o de recursos. Sin embargo, la mayoría se actualizó y se formó en el uso de herramientas y muchos de ellos declaran tener competencias de un modo importante y también han realizado capacitaciones en donde valoran el componente virtual o lo requieren. Entonces, como decir, hay una predisposición y una disposición a incorporar tecnologías, aunque todavía hay alguna limitación material, ¿no?, para que eso pueda darse. Nancy, en el informe también habla un poco sobre la capacitación de los docentes y quería consultarte qué rol está jugando ahora el Estado provincial en esto. Mira, la provincia de Misiones, y por eso nosotros desde Flaxo quisimos trabajar con los equipos provinciales, viene sosteniendo hace muchos años, les diría desde el 2017-2018, un esquema de formación en las escuelas primarias estatales que se denominaba Ateneos, que hoy se siguen dando en un conjunto de escuelas, y la mitad de las escuelas fueron alcanzadas por ese esquema de formación. Esos esquemas privilegian algo que se llama como una formación situada, que está referida al trabajo en el aula. Entonces también fuimos a preguntar a los docentes cuáles son sus demandas de formación. La mayoría de ellos plantea que necesita trabajar en contenidos de lengua y de matemática,
muchos de ellos también reconocen algunas necesidades y limitaciones para enseñar, alfabetizar a niños y niñas, sobre todo también en comunidades donde no se habla el castellano o el español. Entonces, bueno, un poco conocer cuál es la demanda de los docentes también orienta qué cambios hay que hacer en los esquemas actuales, ¿no?, de formación, pero se privilegia mucho también el trabajo entre pares, es decir, con otros docentes, trabajar juntos, secuencias didácticas, cómo están trabajando en el aula y también tener tutores y tutoras que acompañen este desarrollo, ¿no?, este trabajo. Bien. Nancy, ¿por qué la docencia sigue siendo mayoritariamente del género femenino y a la par, cuán diversa se está volviendo la profesión en cuanto a, por ejemplo, veía que son muy poquitos los que se denominaron no binarios frente al aula? Bueno, yo creo que históricamente es una profesión femenina, así nació mayormente. A lo mejor lo que ustedes planteaban antes también sobre los bajos salarios incide en que no haya más hombres, más varones u otros géneros queriendo trabajar en esto, y también ha estado, bueno, una buena parte, sobre todo en el nivel primario o inicial, asociado no solo a la enseñanza, sino a tareas de cuidado, a la infancia. Entonces me parece que eso también está asociado a patrones culturales que explican por qué es más una formación femenina que mixta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y en cuanto a la diversidad, bueno, allí habrá que ver, tampoco es mayoritario la población que se define como no binaria, por eso en una muestra como esta, de esta cantidad de personas que respondieron, es muy reciente ese modo de autodeclaración. De hecho, nuestro censo de población lo incorporó recién hace 3 años, así que es probable que quienes se definen o se autoperciban de esta manera no lo declaran o estén en otras profesiones. Bien, y lo último que le voy a pedir es, a modo de balance, ¿en qué debería aportar el Estado para cambiar un poco todo esto que hemos explicado hasta ahora y cuánto nos corresponde también como sociedad o como comunidad? Bueno, podemos aprovechar el Día del Maestro o de las docentes, como ustedes decían, también para reconocer ese trabajo. Me parece que el reconocimiento social, la valoración, y no solamente los títulos que escandalizan o que dan cuenta de los problemas, ustedes ocupándose de eso colaboran de esa manera, visibilizar el modo en que se trabaja o que las docentes se forman, y los estados, promoviendo acciones de fortalecimiento de la profesión o tratando de que los recursos lleguen allí donde más se necesitan, ¿no? Yo creo que esas son como las tareas urgentes para quienes estamos interesados en que se pueda enseñar y trabajar mejor en las escuelas. Nancy, gracias por este tiempo. A ustedes, por el interés. Un abrazo. Adiós. Nancy Montes, socióloga, integrante del equipo de investigadores del proyecto Escalar, el modelo para el desarrollo profesional docente en alfabetización inicial que tiene la Flaxo, esta facultad latinoamericana que está colaborando con los equipos técnicos de la provincia de Misiones desde 2023 y que ha sacado este relevamiento, esta encuesta de no solo que género es mayoritario, de lo que hablamos que es de las mujeres, evidentemente, sino después que esas mujeres, 7 de cada 10, son sostén de hogar. Es decir, su trabajo docente es la que mantiene las personas que tienen a cargo, hijos, padres, pareja, lo que sea, pero que en definitiva sostienen el hogar.